por lo que ustedes ya saben. Entonces, si usted llega a tener frío, se entumece sus pies de frío, usted póngase de pie, mueva las piernas. A mí, yo no voy a tener ningún problema, a mí no me va a llamar la atención y usted no me va a frenar de hacer lo que estoy haciendo. Es más, de caso muchas veces hay niños que corretean o que hablan, que los niños, como todo, ¿vieron? Los niños se tienen que adaptar a estar en la casa de Dios. Cuando los niños empiezan a venir, sus padres nos empiezan a traer, estoy hablando de los chiquitos, porque ya los grandes ya, ¿no? Que les gusta corretear, andar y venir. De a poco se van adaptando a estar en la casa del Señor y a ver que es importante, que hay un momento en la reunión que es importante, que cuando se predica la palabra, que es para estar tranquilo, ¿sí? Por eso digo, si usted le siente frío en los pies, usted puede padecer, mueva las piernas. A mí, en lo personal, no me molesta para nada. Lo que sí no quisiera que usted se me congelara ahí, que terminara el culto y usted no pudiera comer una torta frita porque está en un cubito de hielo. Amén. Amén. Bueno, tenga un poquito de paciencia conmigo. ¿Va a tener un poquito de paciencia conmigo? Amén. Y si se ve que viene para largo esto. No, vamos a tratar de que no. Que usted tenga un poquito de paciencia. Porque yo sigo todavía con el tema que nosotros venimos tratando allí en San Juan capítulo 3, versículo 14, busquen. Y el primero que la encuentre, lo lee fuerte y hasta capaz que un premio le damos. ¿No? 3:14, de San Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Muy bien. El premio que te voy a dar va a ser que el próximo versículo lo leas también. Muy bien. Hemos venido estudiando todo como Jesús habló con Nicodemo, que las cosas, todo el tema con Nicodemo, cómo se desarrolló el nuevo nacimiento, hasta que llegamos a este momento tan importante, en que Jesús apela a un pasaje del Antiguo Testamento, del libro de Números, capítulo 21, versículo 9. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que pasó allá? En aquel lugar ellos habían desobedecido, habían hablado mal de Dios, habían hablado mal de Moisés, y dice que el Señor envió unas serpientes. El pueblo se había desanimado, ¿recuerdan? Y en vez de ir a hablar con Moisés, decía Moisés, estamos desanimados porque no tenemos agua en este momento. Bueno, Dios les proveyó de todo. Pasa que en el corazón había algo que no estaba bien, en el corazón del pueblo, ¿sí? Entonces vemos que en vez de pedir oración en el momento cuando estaban en dificultad, fueron por detrás de Moisés y pensaron que capaz que por detrás de Dios podían hablar ellos mal, ¿no? Maldecir. Y entonces Dios permite que serpientes ardientes, como estuvimos mirando, ¿se acuerdan? Amén. Que la serpiente era ardiente porque podía ser por la mordida, podía ser por el color, podía ser porque se enroscaban en las piernas, varias cosas, podía ser por las tres cosas. Y entonces allí Moisés manda hacer una serpiente de bronce puesta en un asta, y todo aquel que miraba aquella serpiente vivía. No es el que adoraba esa serpiente, el que la miraba vivía. Y hay cosas que nosotros tenemos, muchas cosas que nosotros debiéramos de ver en estos versos tan tremendo. Espero que el Señor me permita poder avanzar, porque vemos que en el versículo 14 del capítulo 3 de Juan dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús se dice a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Sabe que en la Biblia
en el Nuevo Testamento, 88 veces se habla y se menciona la palabra Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. No es lo mismo que decir Hijo de Hombre, con minúsculas que aparecen muchas veces en la Biblia. Acá se está refiriendo a Jesús. Pero se está refiriendo a un aspecto del Señor, a su humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% hombre. Amén. Y 100% Dios. Amén. Eso lo vemos en la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros creemos y lo que vemos en la palabra. No lo hemos inventado nosotros, ¿sí? Es lo que nosotros vemos en la palabra del Señor. Amén. Saben que los colores, las maderas, los metales y otras cosas en el Antiguo Testamento tienen un significado que representa a Jesús. Muchas cosas hacen referencia a Jesús. El hilo conductor de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Jesús, el Salvador, representado muchas veces por una roca. En este caso hay una serpiente de bronce que Dios le dice a Moisés que la haga. No es que Moisés dijo, bueno, voy a hacer una serpiente de bronce igual a esta para que... No, Dios le dice, hazte una serpiente de bronce, ponla en un asta, y todo aquel que la mire se salvará de la mordida, ¿no? Se salvará. Y el bronce en la Biblia, entre otras cosas, significa la justicia de Dios. Miren, hermanas y hermanos, como decía mi esposa, nosotros vamos a tener que rendir cuenta delante del Señor. Y espero que los que estamos acá no seamos de esos padres o de esos abuelos que dejamos que en nuestro hogar o que nuestros hijos o nietos hagan cosas que desagradan a la forma de que se nos ha enseñado. Lo dejamos que hagan cualquier cosa, quizá diferente como se nos enseñó. Nosotros se nos enseñó a ser de una determinada manera, a ser buena persona de repente en muchos aspectos, y por ahí hay personas que dejan a sus hijos o a sus nietos hacer lo que se les da la gana. Pero aquel que ama a su hijo, que ama al que tiene a su lado, le va a corregir. Amén. Le va a corregir. Y aquí encontramos la corrección de Dios. Una dura corrección de Dios hacia su pueblo en el pasado. Porque dice, pero qué tremendo, qué horrible, qué duro, sí. Pero el pueblo era un pueblo muy duro. Y a veces nosotros no somos diferentes. No. Dios nos habla. No somos diferentes. No voy a decir que soy peor, no soy diferente. Me voy a referir a mí. Yo espero que usted no. Pero lo cierto es que ese bronce, del cual está hecha la serpiente, el bronce símbolo de la justicia de Dios. Porque Dios es justo. Amén. Por un lado, ¿por qué justo? Porque por un lado no va a dejar sin disciplina la desobediencia como un padre. No debe dejar sin disciplina la desobediencia. Ahora resulta que mandan a los chiquitines al rincón a pensar. Hay muchas maneras de disciplinar sin tener que dañar, como hablaba mi esposa, sin tener que agredir. Hay muchas maneras de disciplinar. Y en este caso Dios estaba trayendo una disciplina, y porque Él es justo,
y porque aquel bronce representaba la justicia de Dios, es que Dios trajo una solución al pueblo en medio de aquella tremenda crisis que había a causa de la desobediencia. Cuán grande y misericordioso Dios, porque nosotros muchas veces hemos vivido en desobediencia y Él ha estado para socorrernos y sacarnos de la desobediencia, para que nosotros le conozcamos a Él y librarnos de las consecuencias de nuestros actos, como libró a la nación de Israel. Esa serpiente de bronce de Números 21:9 está señalando a la persona de Jesucristo, que como nosotros hemos visto y están los videos, en varias veces Jesús dijo: si yo fuere levantado de la tierra. Y si bien nosotros por ahí no entendimos en algún momento por qué Jesús decía eso, no nos llamaba la atención, cuando Él dijo esto en varias oportunidades, sus discípulos y todos los que estaban alrededor entendían muy bien qué significaba. Ser levantado de la tierra en ese entonces era ser crucificado, era recibir el martirio de la crucifixión. Sigue siendo la forma más horrenda de castigo hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque fue Jesús levantado, y como dice la Biblia, todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Amén. La palabra habla de que mirarán al que traspasaron. Podemos por la fe mirar al que traspasaron, porque Amén. ya resucitó. Aleluya. Amén. Amén. Entonces vemos que aquella serpiente de bronce representa la justicia de Dios. ¿Qué hace la justicia de Dios? No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, los puso sobre los pecados de la humanidad, los suyos, los míos, de toda la humanidad, los que ya se fueron, los que están por venir antes que el Señor venga, los puso sobre su Hijo Jesucristo. Mi pecado, su pecado, sobre Jesús. Y la ira de Dios cayó, ese juicio de Dios vino sobre la persona de Jesús a causa de nuestro pecado. Pero así como la serpiente de bronce dio vida, Jesús mismo se levantó de los muertos para dar vida y vida en abundancia a todos aquellos que creen. Porque si ustedes leen el versículo 5:15 dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso Jesús fue levantado. No solo para bendecirme y darme cosas que yo necesite. No solo para que nosotros podamos estar bien, sanos, lindos, bonitos, bendecidos. También Dios lo hace en su misericordia. Pero el Hijo de Dios, en esa oportunidad, la serpiente de hombre fue hecha para que el que la mirara no muriera. Pero el Hijo del Hombre fue levantado, y nosotros estuvimos mirando que ese hecho de ser levantado no solamente habla de la crucifixión, ser levantado en la cruz, pero ser levantado de la muerte, ser levantado en gloria a la diestra del Padre. Es la gloria de Dios manifestada levantando a nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces pensamos que eso es la muerte en la cruz. No, Él fue levantado en todos los sentidos por obediencia al Padre. Amén. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No dice para que todo aquel que venga a la iglesia. No dice para todo aquel que lea la Biblia. Dice para todo aquel que crea. Como le dijo Jesús:
Y ustedes, le dijo a sus discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló. ¿Sabe que revelar es algo que está oculto, que sale a la luz? Y a Pedro eso se lo reveló el Padre. No te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios mismo le había mostrado a Pedro que quien estaba allí en su barca, ¿quién era? El Hijo de Dios. Por eso dijo, y sobre esta piedra, no era Pedro la piedra, era esa verdad. Era esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué dijo? Levantaré mi iglesia. Y la iglesia de Jesús se sostiene porque se está sosteniendo en esa verdad de que Él es el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Verdaderamente hombre, como nos dice Juan 1:1, que dice que era verdaderamente Dios. Y Juan 1:14, verdaderamente hombre. ¿Sí? En esencia verdaderamente Dios, en esencia verdaderamente humano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, nosotros tenemos que empezar a ver que nuestro Señor pasó por un proceso cuando estuvo sobre esta tierra. Se dice que tenía unos 33 años cuando murió. Pero no nos queda mucho desde los 12 años hasta que apareció allí, como a los 30 años, en la orilla del río Jordán. No nos queda mucho, no quedó nada escrito en los evangelios. Pero sí las escrituras nos enseñan cosas tremendas, como por ejemplo, que tomó la semejanza de hombre. ¿Sabe qué? El bronce no es un metal que usted lo pueda encontrar en una mina. No existen las minas de bronce. El bronce es una aleación de dos metales, el cobre y el estaño. Dice, sí, porque las monedas que nosotros tenemos son de bronce. No. Las monedas que usted tiene son de un material que se llama latón, no ratón, latón, que son una aleación de bronce con un gran contenido de zinc. Por eso son tan livianitas. Y son de bronce, no son de bronce. Pero la serpiente era de bronce, o sea que tuvo que pasar por un proceso, ¿me entiende? Tuvo que pasar por un proceso. Y Jesús pasó por un proceso. ¿Cómo era el proceso del fundido? A ver, se fundían en un horno a determinada temperatura, que no recuerdo ahora, el cobre con el estaño. Porcentajes altos de cobre, otro creo que de 90-10. De cobre 90 y 10% de estaño. ¿Qué se hacía después? Se tenía que hacer un molde en un lugar, en una tierra arcillosa, hacer un molde con la forma de la serpiente, con todas las características. Tenía como una escamita, el ojito, todo, y ahí poner el bronce que se unió, que se hizo, que se fundió, y hacer lo que se llama la colada, poner y esperar que se enfríe. Y después que se enfría, o sea que Moisés no tenía en su carpa una serpiente de bronce. ¿Me entiende? La serpiente de bronce se tuvo que hacer por orden de Dios. Fue fundida en la tierra arcillosa, fue levantada de allí. Luego pasa por un proceso de bruñido el bronce, donde hay que sacarle todas las asperezas. Y yo me imagino que esa serpiente no sería algo grotesco.
que fue bien pulida y fue puesta en un asta, en un palo allí con una maderita. Entonces, cuando nosotros miramos la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó el momento de la cruz, Él tomó la semejanza de hombre en nacer en esta tierra. Vamos a mirar Romanos 8:3. Le dije que tuviera un poquito de paciencia, porque si el Señor me dice dejar ahí, la dejamos ahí. Romanos 8. La noche es joven aún. 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, a semejanza nuestra. Hay un texto que es más claro, Filipenses capítulo 2. Este texto es uno de mis preferidos, sinceramente. Filipenses capítulo 2. Ahí buscamos en la Biblia, no se me le enfrían los dedos. Filipenses 2. Sí. Si algo lo encontró del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Amén. hecho semejante a los hombres. Amén. ¿Hasta lo cual? 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Y estando en la condición de hombre, es lo que venimos diciendo. ¿Sí? Sigue. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Padre. Amén. Amén. Así como la serpiente, hermano, tuvo que ser formada, tuvo que ser forjada, el Señor tomó nuestra semejanza. Para Él salvarnos, tuvo que ser igual a nosotros. Dice que Él sufrió todas las tentaciones, pero sin pecado. Él pasó por todas las cosas que usted está pasando, Él las conoce, Él las sabe, Él las vivió en carne propia. Él las vivió. Él se identificó con nosotros, se identificó como hombre con nosotros. Con la humanidad se identificó como hombre. Si bien era Dios, por eso le llaman el Hijo del Hombre. Porque era verdadero Dios, verdadero hombre. No se identificó con la humanidad como Dios en ese momento. Se identificó como hombre para traernos salvación. Porque por medio de Jesucristo hombre, Dios trajo salvación. El Hijo del Hombre, Dios trajo salvación y vida eterna. Amén. Amén. No dejó de ser nunca Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Él tuvo que ser bruñido, sacar todas esas aristas, todo eso que estaba de más. No sé si ustedes han visto una pieza cuando sale del molde de la fundición, la tienen que pulir, la tienen que bruñir, tienen que sacarle todas las rebarbas que tiene para que quede limpio. Dice la palabra del Señor que Él pasó por un proceso que por lo que padeció aprendió obediencia.
Hebreos capítulo 5. Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Vieron? Él clamó a Dios que le librara de la muerte. Fue oído, pero él dijo cuando estaba orando que sea hecha tu voluntad y no la mía. Cuando él dijo, pasa esta copa, él estaba orando en el huerto de Getsemaní. El Padre lo escuchó cuando estaba orando. ¿Vieron? Si es posible pasar. Con gran súplica, con ruego, con gran clamor y lágrimas al que podía librar. Y lo escuchó. Pero él dijo, tu voluntad sea hecha nada más. Él decía, pasa de mí esta copa, no quiero tener que pasar por esta situación. Que se haga tu voluntad. Sigue diciendo, aunque era hijo, el verso 8, por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa? Obediencia. La obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Amén. Amén. O sea que Jesús también sufrió y padeció, y dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Es como nosotros. Yo recuerdo las zapatillas de mi madre, pero también recuerdo que gracias a ella aprendí obediencia. Porque a veces nosotros se nos habla. Dios nos habla, y nosotros, sí, Señor, pero no obedecemos. Entonces Dios dice, bueno, vamos a permitir que algo suceda. Vamos a permitir que algo pase. ¿Para qué? ¿Con la idea de destruirnos? No, porque Él nos ama. Sino de que reflexionemos para acercarnos a su presencia. Amén. Amén. Finalmente, Él fue levantado en la cruz para traernos salvación, liberación. Pero yo quiero contarles una historia hoy. ¿Están todos bien? Sí. ¿Están vivos? ¿Respiran? Sí. Yo también. El imitador, ¿usted sabe quién es el imitador? ¿Quién es el imitador? ¿Quién? Bueno, ya en los tiempos de Cristo andaba el imitador por ahí. Desde la creación, ustedes saben que andaba el imitador. Y yo no sé cuánto ustedes saben cuál es el símbolo de la medicina. La serpiente En la cruz. ¿Es una serpiente? sobre la cruz. Ahí está. Ahí está el imitador. ¿Por qué? Porque justamente los romanos, los romanos tomaron mucho de la cultura de los griegos. Que no se manden la parte de los romanos porque es la verdad. Entre otras cosas, sus dioses. El dios Esclapio era el dios de la medicina en los griegos, y Esculapio era el dios de la medicina en los tiempos romanos, cuyo símbolo es el símbolo de un asta con una serpiente. ¡Oh, casualidad! ¡Oh, casualidad! No es casualidad. Si nosotros vamos observando la palabra de Dios, ya vamos a terminar. ¿Sabe qué? El estanque de Betesda, capítulo 5, no lo vamos a leer. Usted ya lo ha leído, ya lo ha escuchado predicar. Si no, léanlo en su casa. 5 de San Juan. Dice que en el estanque de Betesda había yo tenía un video por ahí guardado, pero no lo vamos a ver. Usted mírelo en internet. Porque ya hicieron excavaciones y encontraron los restos. Inclusive hoy, si usted viaja a Israel, en un tour le llevan y se lo muestran. Dice que yacía una multitud de enfermos. ¿Se acuerdan? Amén. ¿Qué significa la palabra Betesda? Casa de gracia. Para eso fue construido por los judíos siglos antes de que apareciera nuestro Señor Jesucristo.
Pero ¿qué habían hecho los romanos? Escuche bien. Habían fundado sobre ese estanque de Betesda un templo al dios romano de la medicina llamado Esculapio. ¿Vieron? En plena tierra de Israel, del Dios vivo, real, del Jehová, el Señor, Adonai, Elohim, como usted lo quiera llamar al Señor, el gran yo soy. Obviamente yo estaba viviendo lejos de él. En tiempos de los romanos, en tiempos de Cristo, en ese lugar de gracia, se había puesto el símbolo, se había construido un templo al dios pagano, al dios romano de la medicina, con ese símbolo que ustedes conocen, nata con una serpiente. Y dice que en ese lugar yacía una multitud de ¿qué? De enfermos, ciegos, cojos. Era impresionante. No se distraiga, por favor. Impresionante la cantidad. ¿Y quién pasó? ¿Quién entró en ese lugar? ¿Quién entró? Jesús entró. Porque había un hombre que hacía 37 años que estaba postrado. Y Jesús le dice, ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿no? Él no sabía quién era Jesús. Claro, quiero ser sano, pero cuando me voy a meter al agua, otro entra antes que yo. ¿Por qué? Porque dice que tanto en tanto un ángel movía las aguas y el primero que entraba era sanado. Pero allí el Hijo de Dios entró en el templo, porque Él tiene todo poder y toda potestad en el cielo y en la tierra. Amén. Para sanar, para librar, para hacer de nuevo todas las cosas. Dice que el Señor sanó a este hombre. No le preguntó si tenía fe. Ustedes vieron, ¿no? No le preguntó si tenía fe. No le preguntó si creía. No le preguntó nada. Le dijo, ¿quieres ser sano? Y Jesús le sanó. Le dijo, levántate y anda. Y dice que él tomó su camilla y se fue para su casa. Y los fariseos le decían, no te corresponde estar llevando tu camilla porque hoy es día de reposo. Escúcheme, tendrían que haber estado saltando de alegría porque Jesús había sanado a alguien que hacía 37 años. Y los fueron a interrogar, le preguntaron, ¿pero quién te sanó? ¿Quién te sanó? No sé quién era, no sé. Y después cuando lo encontró en el templo, fue a decirles a la autoridad quién era. Y él le dijo a ese hombre, no vuelvas a pecar, no sea cosa que te venga algo peor. O sea que muchas veces la enfermedad, no siempre, viene como consecuencia del pecado. Allí estaba el imitador. Pero el imitador, mis hermanos, no puede bajo ningún concepto, no puede bajo ningún concepto hacer nada contra el Hijo de Dios. Amén. Por más templos bellos que levante, por más que manden a un ángel que mueva el agua. Hoy vamos nosotros a los hospitales y yacen multitudes. Yo realmente me quedo helado. En los hospitales donde yo voy, pero en la mutualista, en todos lados, multitudes de gente enferma. Multitudes de gente enfermos en la mente, que han perdido la razón, otro tanto, multitudes de personas que están postradas, que nunca han caminado. Es impresionante. Hermano, estamos en un país enfermo nosotros. Vivimos en un país que está enfermo, no solo espiritualmente, enfermo de la mente, enfermo del cuerpo. Pero nosotros conocemos a un Dios que tiene poder para sanar. Amén. Y dice usted, ¿cómo me dice eso? Porque usted está enfermo. Sí, miren, yo le muestro. Él sabe por qué. Él sabe por qué. Porque no es cierto, si eres hijo de Dios, tienes que estar sano, tienes que estar próspero, tienes que tener tu casa, tu auto. No.
somos hijos de Dios, nos pasan las mismas cosas que le pasan a la gente del mundo, pero con una enorme diferencia. Nosotros no creemos en el Dios de la medicina. Creemos en el verdadero Dios, Amén. en aquel que fue levantado como la serpiente en el desierto y levantado luego en una cruz, porque por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Amén. Y no solamente habla del físico, habla del alma, habla de la mente, habla del espíritu, habla de todo nuestro ser. El imitador podrá hacer muchas cosas. La serpiente es símbolo de rejuvenecimiento, porque usted sabe que la serpiente cambia la piel, ¿no es cierto? Sí. También es símbolo de fertilidad, de salud, de prosperidad. Es todo lo que el diablo le habla muchas veces al oído de muchos creyentes que ahí quedan como impactados, iluminados, pensando: ah, sí, ahora sí que voy a tener todo, no me va a faltar nada, voy a ser prosperado. Pero teológicamente eso es incorrecto. Porque la Biblia nos dice a los hijos de Dios que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Amén. Y Jesús dijo: si a mí, que soy el maestro, me hicieron esto, cuánto más a ustedes, que son mis seguidores. Hermanos queridos, allí decía, el Hijo de Dios apareció. Miren, yo estaba en un lugar, había un altar gigantesco, como a lo largo de todo eso, sí. Y en ese altar, que tenía como 8 metros, habían de todas las imágenes había y por haber que usted se imagine. De soldado, de negrito, de negrita. Había velas de todos los colores prendidas, velas que le habían torneado, de lo que usted ni se imagina que existe. Había unas casitas ahí contra el piso, que le ponían unas velitas rojas. Pero ese día que a mí me consagraron, hace muchos años para eso, que el Señor me salvó, yo le dije: Señor, si tú estás aquí, tú me vas a levantar, me vas a bendecir, me vas a prosperar, me vas a auxiliar. Pero si tú no estás acá, te pido que me saques. Esa oración yo hice allí. Y yo sé, pasados los años, luego que el Señor me salvó, que llegué a la iglesia, que los pastores me cuidaron, a los años yo entendí que el Señor esa noche me escuchó. Gloria a Dios. Porque toda potestad, dice la palabra, se le ha dado al Hijo de Dios. Amén. Toda potestad. Y miren, es algo que yo pienso. Usted no tome esto como palabra de Dios, porque es algo que yo pienso. Que cuando la gente se enteró de que Jesús andaba sanando a los enfermos, muchos de los que estaban en el tanque de Bethesda seguramente corrieron o fueron llevados a la presencia de Jesús para ser sanados. ¿Sabe lo que usted después de 37 años, hermano? Estar postrado que Jesús le haya sanado. ¡Qué tremendo! Así hace el imitador. Cuando Moisés llegó delante del faraón, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Dios le había dicho que tenía que hacer una señal. ¿Qué era? Tira la vara Tira la vara y se convierte en serpiente. ¿Y a quién llamó el faraón? A los hechiceros, A los hechiceros. A los brujos. A los imitadores. Y ellos tiraron su vara, ¿y qué pasó? Se convirtieron en serpiente. ¿Pero qué hizo la vara de Moisés? Se comió a las otras dos. Se comió la vara de los hechiceros. ¿Por qué? Porque el Dios vivo, poderoso, tiene toda potestad y autoridad sobre el imitador. Ten cuidado que el imitador no te engañe, porque él es como la serpiente, ¿sí? El rejuvenecimiento, la fertilidad, la salud, la prosperidad, que te voy a dar esto, aquello, lo otro. Pero el Hijo de Dios tiene potestad sobre todas las cosas.
Amén. Amén. Como dice, vamos a ir a unos versículos, ya terminamos. Efesios 1:20. Efesios 1:20. Ah, Señor. Gloria a Dios. Los hijos de Dios, vamos al médico. Contamos con nuestra mutualista. Sí. Muchas veces contamos con una emergencia móvil. Tomamos los medicamentos. Creemos en la medicina. Pero ante todas las cosas, ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. Amén. No seamos como aquel rey que dice que cuando enfermó, no buscó a Dios, sino que buscó a los médicos. Cualquier cosa que nos pase, primero en las manos de Dios. Amén. Y que los médicos luego hagan su trabajo y que ellos con sus exámenes sirvan para que el resultado de lo que nos sucedía un día diga negativo. Amén. Como lo dijo la resonancia de Melissa, que ella no ha dado testimonio, yo voy a decir, la resonancia de Melissa y también el electroencefalograma dice que Melissa está sana. Amén. Por el poder de Dios, sana. Porque el imitador se piensa que puede hacer, pero no se da cuenta que tiene el control de todas las cosas él y usa sus herramientas para demostrar que él tiene poder, para demostrar que el Señor tiene todo poder. Si ella simplemente confiara en la medicina, estaríamos hasta ahora, meta pastillas y exámenes y cubriendo los hospitales. Pero no, hermano, primero al Señor. Primero al Señor. Y hay un testimonio que no es de palabra, sino de hecho en la vida. Pero hay un testimonio escrito, o hay un electroencefalograma. Hay una resonancia que dice que no hay más herida, no hay más. Una se fue, la otra se cicatrizó. ¿Y qué dice el electroencefalograma? ¿Qué dice? Está limpio. Que está limpio. ¿Quién lo limpió? El Señor. ¿El imitador? No, el Señor. El Señor lo limpió. Aleluya. El Señor se lo llevó. El Salvador se lo llevó. Aquel que fue levantado se lo llevó. Aquel que es coronado de gloria y de honra se lo llevó. Dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principal, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre. Ese nombre. Que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Amén. Él tiene toda la potestad, como dice aquí la palabra, que lo puso. Amén. Sobre todo principado y autoridad y potestad y señorío. El imitador quería en la tierra de Israel tomar posesión de la casa de la gracia para dejar que la gente simplemente se muriera en ese lugar. Pero la casa de gracia siguió siendo casa de gracia. Aunque el imitador quiso hacer lo suyo, siguió siendo casa de gracia. Porque el Rey de la Gracia pasó por allí. Jesús. Y muchos seguro no encontraron sanidad. Primera de Pedro 3:22. Ya terminamos. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo está sometido debajo de él. Aleluya. Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. No, pero primero. 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. O sea que yo, usted, fuimos creados para Él. Amén. ¿Amén? Amén. Fuimos creados para Él. Y último texto, a ver, 18 también, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo, pero Jesús es la cabeza. Amén. Amén. El que es el principio, el primero de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Amén. Amén. Que Él siempre tenga la preeminencia frente a nuestras necesidades, frente a nuestros dolores, frente a nuestras dificultades, frente a nuestras interrogantes, que sea Él quien tenga. Amén. Y último texto que voy a leer, Zacarías. Es casi al finalizar el Antiguo Testamento. Capítulo 12 y versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Quién es? Jesús. Jesús resucitado. ¿Se acuerdan de Tomás el Dídimo? Que dice que él, cuando los discípulos le dijeron que había resucitado, que había aparecido, le dijeron, si yo no meto mi dedo en la llaga, en las manos, y meto la mano en el costado, no voy a caer. Y al poco tiempo Jesús se apareció cuando él estaba reunido, con las puertas cerradas, y le dijo, poné tu mano acá, meté tu mano acá. Yo no sé si Tomás lo hizo, pero él dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que no sea que el Señor tenga que andar mostrándonos para que nosotros podamos creer. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Amén. Y en ese contexto, mire, en ese contexto, ya termino. Hace rato que estoy diciendo ya termino. Y en ese contexto de que el Señor está hablando con Nicodemo, para mí me pareció maravilloso. Cuando habló del reino, Jesús habla del reino de Dios. Habla del nacer de nuevo. Habla de que para entrar y para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Habla del nacimiento del Espíritu, del agua y del Espíritu, ¿recuerdan? Habla del viento, que es como el viento, algo sobrenatural. Habla de lo que él vio. ¿Dónde lo vio? Lo que él vio y testificó. ¿Dónde lo vio? En el cielo. Porque el Padre dice, todo le da a saber al Hijo y el Hijo lo demuestra a ellos. Lo que Jesús estaba testificando, él lo que oyó y lo que vio del Padre. Dice, habla de la fe, habla del Hijo del Hombre, habla de la serpiente. Nosotros llegamos a mirar el pasaje de la piedra de gran precio, desechada por los edificadores, pero que era la cabeza principal del ángulo. La verdad es que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando miramos el versículo 15, dice, para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna, ustedes van a encontrar un título allí, sáquelo. Porque Jesús dice, Juan 3:16, en el contexto de lo que está hablando con Nicodemo, que Dios ha hecho todas estas cosas. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Sabe que nosotros empezamos a leer del 16, pero resulta que este 16 y los versículos que vienen es parte de la conversación que está teniendo con Nicodemo? Que todo lo que Jesús le habló
todo lo que Jesús hizo a su favor, es porque Dios nos amó. Amén. Y Dios lo más importante que tenía, que era Su hijo. su hijo. Su hijo se ofreció. A Jesús no lo mataron, mi hermano. Él se entregó. Por amor. Él se entregó para la muerte. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea, ¿en quién? En Jesús. En el unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. No se pierda. Miren, no es la voluntad de Dios que usted se pierda. No es la voluntad de Dios que ningún ser humano se pierda. La palabra del Señor allí, 2 Corintios, dice que Dios por medio de nosotros ruega, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Hay un ruego de Dios. ¿Por qué se predica la palabra? Porque el Señor no ha venido a buscar a la iglesia. Porque hay un ruego del corazón de Dios para que el hombre y la mujer se vuelvan a Él. Amén. La entrega de su Hijo, que no lo escatimó, sino que lo entregó, es un ruego de Dios para que el hombre y la mujer se vuelvan a Él. Para que crean, para que no se pierdan. Mire, el infierno fue hecho para el diablo y sus secuaces. No fue hecho para los seres humanos. Pero tristemente, en esta hora, millones de almas hay allí que han negado al Señor. Muchos que le conocieron, otros que le sirvieron, le han negado al Señor. No han querido creer en Él. Ese lugar no fue hecho para los seres que Él creó. No fue para los hombres y mujeres que Él creó. Fue para Satanás, creado para Satanás y sus ángeles caídos. Pero tristemente, muchos se están partiendo a la eternidad sin haber conocido, sin haber permitido, sin haber creído. Mire, yo cada día le pido al Señor que tenga misericordia de mi alma, porque yo no sé cuándo llegará mi momento. Y trato en lo posible de tener cuentas cortas con Dios. Porque nosotros sabemos ni cuándo vamos a partir, ni cuándo el Señor nos va a venir a buscar. No quisiera, como dijo el apóstol, después de haber sido heraldo para muchos, yo venga a ser descalificado. Yo no quiero ser descalificado. No quiero ser echado a la perdición. Cada día es responsabilidad nuestra limpiar nuestras vidas. Si hay que pedir perdón. Limpiar nuestro ser con la sangre de Cristo. Hoy es la cena del Señor. Es una bella oportunidad para dar cuenta. Si estamos ahí medio peleados con alguien, es la oportunidad de pedir perdón, de volvernos al Señor, para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo se pierda. ¿Para qué Dios lo envió? Sí, Para sí. que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no está creyendo, está condenado. Si no estamos creyendo, estamos caminando en condenación. ¿Sabía eso? Estamos caminando por el camino de condenación. Pero dice, y esta es, bueno, vamos a dejarlo ahí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo dejamos ahí para otro día, lo que sigue. Yo quiero deslumbrar con ustedes. Cierra sus ojos allí donde está. Incline su rostro, si quiere. Y yo quiero deslumbrar el gran amor de Dios por mi vida, por su vida. El amor de Dios hace posible que yo crea.
Porque alguien que era inocente como Jesús murió por mí. Yo tendría que haber estado en aquella cruz por causa de mis rebeliones y mis pecados contra Dios. Pero Él tomó mi lugar y Él tomó su lugar. Tomó el lugar de toda la humanidad. Dios allí obró con su justicia sobre Él. En aquel entonces en el desierto solamente había que mirar la serpiente. Ahora es lo que nosotros tenemos que creer en aquel que traspasaron. Sí, Él ya se fue. Él está sentado a la diestra del Padre sobre toda potestad. Y es por amor de tu alma, que Él quiere tenerte a su lado por la eternidad. El otro día mirábamos del fruto de la aflicción de su alma. Cuando viene el fruto de la aflicción de su alma, se gozará. Él te está mirando y se está gozando. Se está alegrando. Si tú crees en Él en esta noche, eres un producto de su aflicción, de su dolor, de los clavos, de los latigazos, de la corona de espina, de los insultos. Fruto del amor, del verdadero amor. Porque solo por amor se puede hacer lo que hizo Jesús.